que en este día, y como vuelvo a decir, este día es algo que nosotros lo tenemos que considerar. We have to consider a little bit what this day is all about. Dice en el capítulo 23, chapter 23, verso 26 de Waikra o Leviticus. El 10º día de este mes será, ¿cómo dice ahí, amados? The 10th day, the 7th month is Yom Hakippurim, ¿verdad? ¿Es el día de qué? It's the day of what? Reconciliations. Tendrán una convocación, ¿cómo dice? You will have a kadosh convocation or convention. ¿Y qué dice ahí en hebreo? What is it that says in the Hebrew? En azul, in blue. Wei niten. Wei niten means ¿qué dice? Humillarás. You will be humble. Es bien difícil eso, ¿verdad? It's very hard to muster. Es bien difícil llegar a esa meta de que nos humillemos. Porque nadie como seres humanos, no one as a human being would like to be humble. Es bien difícil. It's very hard. ¿Qué dice ahí más, amados? What else does it say? ¿Qué dice más? Tienen que traer una ofrenda hecha a Kadosh Baruch Hu. You will have to bring an offering made by fire to our Creator, Yahweh Sebaot. Le voy a hacer una preguntita, amados. Tenemos o debemos estar, I'm asking a question, do we as a human beings has to be on fire to the Creator, yes or no? Tenemos que estar ardientes al Ser Supremo, sí o no, amados. Porque ardientes significa que nuestro cuerpo tiene que estar listo para el Ser Supremo. Because our bodies, our minds, our souls has to be on fire to serve the Creator. ¿Sí o no? Shaul decía que no se apague su espíritu. Así decía, ¿verdad? Shaul says once that our spirit should not be quenched. Tiene que estar siempre constante. It has to be constant. Y ahí viene lo que es la palabra emuná. ¿Qué significa emuná? What's the meaning of the word emuná or faith? Consistency. ¿Está poniendo atención? Consistency. Consistencia, amados. Emuná es consistencia. Si no es constante, no tiene emuná. Es simplemente, if you're not constant, that means your emuná, your faith, is not constant. Nosotros tenemos que pensar un poquitito acerca de esto, amados. Ahora vamos a seguir adelante. Capítulo 23, 28, 28 of the same book. El mismo Sefer. No harán ningún tipo de trabajo en ese día porque es que you will not do any kind of work because it is Yom Kippur. Yom Kippurim. Para hacer expiación por ustedes delante de Yahweh su Ayil, su Ser Supremo, because you will make an atonement for you before Yahweh your Almighty. Ahora les voy a hacer una preguntita, amados. Porque se ha hecho esta pregunta a nosotros. I'm asking a question because people have asked us the same kind of question. So I'm just sharing the same question. Estoy compartiendo la misma pregunta. ¿Por qué es necesario Yom Kippur? Why Yom Kippur is very necessary for us. ¿Por qué es necesario? A ver. ¿Hacemos errores? Do we make any errors throughout the whole years? ¿Sí? ¿Somos perfectos? Are we perfect? Do we make a whole lot of errors throughout the entire year? Durante todo el año? ¿Sí? Este día es para que lleguemos a Kadosh Baruch Hu. This day is the D-Day to come to the Creator and make amends to the Creator in ourselves. And also those around us. Tenemos que hacer las paces, no solamente con el Ser Supremo, sino todos alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que pasó ayer en la noche? What happened last night when we start off? ¿Se acuerdan que todos pasaron aquí? You guys remember everyone, including Abraham, came by? Todos dijimos, amados. Everyone said their faults. Sorry.
Pero algunas veces, amados, es necesario que nosotros digamos estas cosas. Ahora, quiero hacer un time out. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Hay amados allá afuera, amados? Les puedo decir, si pueden decirle que entren, por favor, porque lo que vamos a traer en este momento, necesito que ellos vean esto. Porque es Yom Hakippurim, no es Yom Take Your Break. ¿Ok? No es día de tomar un descanso para él mismo, sino para todos nosotros, es para Kadosh Baruj. Por favor, llámelos. Entonces, miren lo que dice aquí, amados. Let's see what the book of Acts talks about. El libro de Hechos, capítulo 27, verso 9. Acts 27, verse 9. Mire cómo dice, amados. Puesto que habíamos perdido mucho tiempo, dice Shaul, porque había ya pasado, ¿qué? El ayuno de ¿qué? Paul or Shaul says, and we were there a long time until after the day of fasting. Which day do you think it was? Yom Hakippurim. Tenemos que entender esto, amados. Shaul no era cristiano. Shaul or Paul wasn't a Christian. He was a Jew. Era un Yahudí, ¿sí o no? He was a Jew. He was not a Christian. He was not a Mormon. No era mormón. No era católico. No era budista. He wasn't a Buddhist. Okay? He wasn't a Muslim. No era musulmán, ¿verdad? Era un Yahudí. Y por lo cual, él iba a estar hablando cosas hebreas, ¿verdad? And therefore, he will be speaking about Hebraic things. Eso es bien importante, amados, porque muchas personas allá afuera no comprenden este concepto del hebraísmo, amados. Vamos ahora a ir a lo que dice el Ser Supremo. Y por favor, pongan mucha atención. Please pay attention to what's coming soon. El libro de Yoel, libro de Yoel, the book of Yoel, o Joel, 2:12, dice, a pesar de eso, aún ahora, dice Yahweh, Shubut, así dice, ¿verdad? Shubut. ¿Qué significa Shubut, hermanos? ¿Qué significa la palabra Teshuvah, verdad? Ahí viene la palabra Teshuvah. Shubut, retorna a mí, ¿con qué? Con todo tu corazón, ¿y qué más? Con ayuno, ¿y qué más? Gemidos, ¿y con más? Y lamentos. Creator said, in spite of all that, even now, says Yahweh, Shabu. Shabu means to turn around, to teshubah, right? We know about that word. To me, with all your heart, what else? Fasting, groaning, and wailing. It is very important that all of us, take this to account. It's not just fasting. It's a lot of things that we have to take in account within ourselves, not to your neighbor. Esto es bien importante que nosotros, por dentro, amados, tenemos que decirnos a nosotros mismos, no a su compañero, sino a nosotros. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el Ser Supremo se lo está diciendo a usted. No se lo está diciendo a nadie más. Because the Almighty is telling you as a person, not the other person next to you, to you. Vamos a ver lo demás. El verso 14, verse 14. ¿Quién sabe? Who knows? Él puede, ¿y qué dice la palabra ahí, amados? Él puede ¿qué? Yeshub. He could turn, cambiar de pensamiento y dejar una bendición detrás de él, suficiente para ofrendas de grano y liberaciones para presentarlas a Yahweh, tu Ser Supremo. ¿Estamos viendo allí? Who else? He can change his mind and leave a blessing behind him, and not for grain offering and levitation to present to Yahweh your supreme being. Ahora, quiero que por favor, amados, pónganse a pensar por un momento. ¿Ustedes creen que lo que está diciendo en este verso es para el Ser Supremo o para la persona? Do you think that this verse applies to the person himself or to the Almighty? A ver. ¿Para quién? To the individual, para la individuo. Para nosotros, because no one knows, only that person. Nadie sabe, solamente la persona, el individuo sabe si va a hacer el cambio o no, ¿verdad?
No one knows who's going to make the change. Only that person and Yahweh. ¿Verdad? Nadie sabe. Yo no sé lo que piensa la persona. Yo no sé lo que está en su pensamiento. Le puedo hacer una preguntita, Maus. I'm going to ask a question. Nosotros cambiamos de pensamiento bien rápido. Do we change our minds very quickly? ¿Sí? Una vez estamos aquí y después, ¿qué pasa? Rápido, ¿verdad? Y no me miren a mí, amados, ¿ok? Don't look at me. Amados, todo esto es bien importante, amados, porque el Ser Supremo sabe todas estas cosas, because the Almighty Yahweh Sabaoth knows these things. He knows that you have a changing mind all the time. El Ser Supremo sabe que nos estamos cambiando nuestra mente todo el tiempo. Esto era la mente de nuestros padres, amados. La verdad. This was the mind of our forefathers. Ahora vamos a algo bien importante. Pónganse los cinturones, amados, ¿ok? ¿Quién es este? Who's this? This is Jonah. Ahora, ¿por qué se mira así? Why does it look like this? ¿Por qué se mira así? ¿Por qué? Because after he came out of the fish. Muy bien. Ahora, cuando él sale del pez, amados, cuando él sale del pez, ¿ustedes creen que él se miraba lo mismo antes? Do you think that he looked the same before he was swallowed by the fish? A ver, ¿cómo se miraba? How did it look like? Like a Hebrew, right? Como un hebreo, ¿verdad? Con barba, con pelo, ¿verdad? He looked like a Hebrew with beard, with hair, peyot, I don't know. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ir. Let's go in there. Y visualize yourself, and visualize Jonah as the prophet. Visualicen el profeta cuando él está entrando a la ciudad. Visualicen, por favor. Visualize you and Jonah, the prophet, as he go into Assyria. Asiria era Nínive, era la capital de Nínive. Okay? Bueno, dicho al revés. Asiria, la capital era Nínive. The capital of Assyria was Nínive. ¿Cómo se miraba? ¿Cómo iban a responder las personas? A ver. How do you think the people will respond towards his look? A ver. ¿Cómo creen? A ver. Con miedo. Van a decir, wow, esta persona se mira media paliducha, ¿verdad? This person looks very pale. Muy bien, como zombie, ¿verdad? Muy bien. Cuando él empieza a decir esto, once he start telling the people that there were days to come of destruction, cuando empezó a pregonar esos días que iba a venir una destrucción, ¿ustedes creen que estaban escuchando lo que él estaba diciendo y cómo se miraba? Do you think that they were listening to him and the way he looked and what he's saying? A ver. ¿Estaban viendo cómo miraba él, lo que él estaba diciendo? ¿Sí? Do you think that they were listening to him and they were looking at him the way he looked? Ahora le voy a hacer una preguntita. I'm going to ask another question. Do you think that they knew that he was swallowed by the fish? Ellos supieron los de Nínive que él fue tragado por un pez, ¿sí o no? ¿Sí o no? He did. Ustedes saben que ¿cómo se dice? El chisme se riega en todos lugares. Do you think that gossip doesn't go around? Do you think that Facebook and YouTube and everything, this was faster? Esto era más rápido. Sinceramente. ¿Qué pasó con nuestros padres cuando pasaron el Yom Suf? What happened to our forefathers when they crossed the Yom Suf? The Yom, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No supieron las demás personas? Didn't the rest of the people knew about that they went by? They crossed. Y se regó rápido. And it spread like gangrene. Se regó como gangrena, amados. Ahora, vamos rápidamente y pensemos por un momento. Jonah no lo quería hacer.
Let's think about it for a moment. Jonah did not want to go there to that city. Pero las personas lo miraban. But the people looked at him. ¿Cómo se miraba? Bien pálido. He looked very pale. ¿Por qué, amados? Porque una persona que es tragada por un pez, because a person who's, and this is all history, this happened over and over again throughout history. People have been swallowed by whales. Hay personas que han sido tragadas por peces, como, ¿cómo se dicen estos peces? Las ballenas, ¿verdad? Y han estado más de 3 días, and they have been longer than 3 days. ¿Y qué ha pasado cuando ellos salen de allí? And what happened when they come out of the fish? Salen de esta manera. They look just the same. ¿Por qué, amados? Por los gases. ¿Cómo se dice? Los ácidos gastríticos, the gastric acids. They all remove everything. And then it looks like a bleach in your skin. Se mira como, ¿cómo se dice? Blanco. Como el bleach que le pones ropa, ¿verdad? Y lo blanquea y se mira como un muerto, amados. Exactamente lo que el Mashiach le dijo a aquellos que esa iba a ser la señal del Mashiach. That's exactly what the Mashiach said, that was going to be the sign of the Mashiach. The same as Jonah. Why? Because Jonah looked like a dead, like a corpse. That was a sign. Ahora, vamos a ver un poquitito más. Cuando la gente empieza a mirarlo, ¿qué empieza a hacer la gente? What kind of change did they make? ¿Qué clase de cambio hicieron ellos, amados? Cuando vieron el pregón y cuando vieron cómo se miraba. What happened? What kind of change did they make when they looked at him and the things that he said? ¿Qué clase de cambio? ¿Bueno o malo? Good or bad? They start making teshuvah or repentance. They turn around. Pero el rey, el soberano, the king, he's talking about the king, él no hizo teshuvah, él fue el último. He was the last one. The rest of the citizens, they start making to turn to the Creator. Cuando esas personas empezaban a hacer esto, vamos. Ahora, pero les voy a hacer una preguntita. I'm going to ask a question because this one is very important. But before that, antes de esto, vamos. Jonah capítulo 1, verso 1, 1:1. La palabra de Jonah vino a quién? La palabra de Yahweh vino a quién? ¿Y qué significa Jonah? What's the meaning of Jonah? A dove. ¿Era hijo de quién? Amitai. Amitai significa el hijo de verdad. Amitai means, the word imitai means, come from the root emet. La palabra amatai significa, viene de la raíz emet, que significa emet, o verdad. Él era hijo de su padre emet. ¿Y a quién cree usted que se está reflejando, amados? Who do you think he's reflecting to? The Mashiach. Because Yahweh is emet. Porque Yahweh es emet. Ahora, rápidamente, amados. Jonah, el hijo de Amitai, era el hijo de la viuda Ziporah, con quien Eliyahu, el profeta, permaneció durante los años de hambruna, que fue el niño que Eliyahu revivió. This was the very same kid that Eliyahu rose, because he was dead. It was the same kid. Todo esto es bien importante, hermanos, que notemos por qué el Ser Supremo lo escogió a él para ir a ese lugar. Y estamos hablando acerca de resucitar, ¿verdad? We're talking about to rise, to be resurrected. Muy bien, vamos a cambiar. Vamos a ir capítulo 1, verso 3. Let's look into chapter 1, verse 3. Capítulo 1, verso 3. Pero Jonah, para poder huir de Yahweh, se preparó para escapar ¿a dónde? A Tarshish. Él descendió a Yafo, encontró un barco y zarpaña para Tarshish, pagó el pasaje y se subió a bordo
con intenciones de viajar con los de Tarshish y huir de Yahweh. But Jonah, in order to flee from Yahweh, prepared to escape from Tarshish. We are about to find out where Tarshish is. He descended to Jaffa, found a ship sitting on the sail for Tarshish, paid the fare and got on board, intending to travel with them to Tarshish and flee Yahweh. Ahora, ¿de dónde está Tarshish hoy en día? ¿Alguien? Tarshish. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde estaba Jonah? Where was Jonah? En Jaffa, ¿verdad? Jaffa. ¿Y para dónde se quería ir? Tarshish. ¿Dónde está Tarshish hoy en día? Spain, España. Está a 2.500, is about 2,500 miles away. Se quería ir para el otro lado. ¿A dónde está Nínive? 550, 550 miles north. Él se quería al otro lado. He wanted to go the other way, fleeing from Yahweh, from his mission. Y huir de la misión que Yahweh le estaba diciendo. Es bien interesante, amados, porque todo esto Jonah lo quería hacer. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, amados, y tiene que ver con este día de Yom Hakippurim. We have to understand something very important. It has a lot to do with this day of Yom Hakippurim. ¿Qué dice ahí el verso 1, amados? 3:1, 3:1. Vino la palabra de Yahweh a Jonah por segunda vez. Ve enseguida, ¿dónde? A Nínive, o Nínive, esa gran ciudad, y proclamar lo que yo te digo. The word of Yahweh came to Jonah for the second time. Go immediately to Nineveh, the great city, to proclaim what I'm telling you to do, though. Ahora, les voy a hacer una preguntita, amados. ¿Ustedes creen que el Ser Supremo lo está haciendo por una razón, sí o no? Do you think that the Creator is doing something for a reason, yes or no? ¿Sí? ¿Por una razón? Para bien, dice nuestro amado. Muy bien. Miren lo que dice aquí, amados. Vamos a ir al verso 3:3. Ok, solamente el 3:3. We're just going to read 3:3. Jonah fue enseguida a Nínive según el mandato de Yahweh. Nínive era una gran ciudad enorme, grande y con anchura de 3 días de camino. Jonah went immediately to Nineveh according to Yahweh's command. Nineveh was an enormously large city with a width of 3 days of road. ¿Cuántos días estuvo pregonando? How many days was he preaching? Was he proclaiming? Teshuvah. ¿Cuántos días estuvo proclamando Teshuvah, amados? No, ¿cuántos días se iba a ser destruido? How many days was to be destroyed? 40, ¿verdad? 40 días. ¿Y cuántos días en donde en el pez? How many days in the fish? 3. 40 más 3 son 40 plus 3 are 43. Por favor, apunten. Please write this down. Por favor. ¿Cuántos días estuvo nuestro Mashiach en el sepulcro? ¿Cuántos días estuvo how many days was our Mashiach in the sepulchre, in the tomb? 3 days. ¿Cuántos días estuvo después de la resurrección nuestro Mashiach vivo entre los muertos? How many days was our Mashiach here on earth before he ascended to our Creator? Capítulo 1, chapter 1 of book of Acts, he was 40 days. 40 plus 3 was 40 más 3 son, es una matemática básica, ¿verdad? It's a basic math. We're not doing calculus here, okay? Muy bien. Esta ciudad, amados, this city was really, really huge. Era bien bonita, bien chula, ¿verdad? Bien bonita esta ciudad. Esta ciudad era sinceramente una ciudad que sinceramente usted la podía notar porque era parte ¿de dónde? De Asiria, amados. Los asirios hacían buena arquitectura. ¿Ok?
the Syrians have very great architecture. You can see it through um, archaeology. Lo podemos ver por arqueología, amados. ¿Ok? Ahora, vos hacemos la preguntita, amados. We are going to ask a question. ¿De qué huía Jonah? What did Jonah run from? ¿De qué, amados? ¿De quién? Del mandato de Yahweh. That was Yahweh's command, ¿verdad? ¿Pero por qué? But why? Hay una razón por la cual, amados. Porque él pensaba, because he think that he could do anything he wanted to, right? Muy bien. Because he knew that the people were very evil. Porque él, muy bien, vamos a hacerlo rápidamente, ¿ok? ¿Por qué un profeta intenta huir de la presencia de Yahweh cuando sabe muy bien que eso no es posible, verdad? ¿Qué poderosa emoción lo está impulsando? ¿Por qué encontró profeta una misión Nínive tan objetable? What does the prophet try to flee from the presence of Yahweh when he knows very well that it's not going to happen? It's not possible. What powerful emotion is driving him, right? And us too. What did the prophet find a mission Nineveh so objectionable, which means impossible not to do at all? Muy bien. Después la Nínive va y ser destruido. Muy bien. Jonah, capítulo 1, verso 12. Mire cómo dice aquí, amados. 1:12. Levántense y échenme al mar. Get up and throw me into the ocean. Él les dijo, entonces el mar estará calmado para ustedes, porque no es mi propia culpa que esta terrible tormenta ha venido sobre ustedes. He told them that the sea or the ocean will be calm for you, for it is my own fault that this terrible storm has come down upon you. ¿Por qué, amados? Porque lo que Yahweh quiere, eso lo va a hacer. Because what the Creator wants, He will do so. Muy bien, vamos a pensar por un poquitito, amados. Lo que estaban en el bote, the people who were, the sailors who were in the boat, the ship. Miren lo que dijeron, amados. Un poquito más para adelante. Miren lo que dijeron. Let's see what they said. Porque se pensaban que iban a morir. Because they thought they were going to drown. Miren lo que dice aquí. Finalmente clamaron. They finally cried out. Who? ¿Quiénes, amados? Los que estaban en el bote. ¿Cómo dijeron ellos? ¿Pronunciaron el nombre? Did they pronounce the name of the Creator? Ellos dijeron ¿qué? Yahweh Aná. ¿Qué es lo que decimos nosotros ahora en día, amados? Aná, Yahweh, what does it, the days of Teshuvah, the days of repentance, that's what we say. Aná, Yahweh, Oshiana. Que Yahweh nos socorra. ¿Y qué volvieron a decir? They said it twice. Yahweh na. Te suplico, por favor. I beg you, and the following is na, which is please. Dice, no permita que perezcamos por causa de la muerte de este hombre. O sea, en otras maneras, por la culpa de este hombre, ¿verdad? In other words, that's his fault, it's not on us. Ni tomes en cuenta que derramemos sangre inocente, porque tú, Yahweh, has hecho lo que tú has visto adecuado. Do not allow us to perish for causing the death of these men, nor take us into account that we shed innocent blood, for you, Yahweh, have done what you have seen fit. Lo que estamos viendo aquí, amados, es algo bien importante, porque estamos viendo que ellos clamaron exactamente como un hebreo, amados. Pero hay una diferencia. They cried exactly like a Hebrew, but there is a difference. They weren't. ¿Y cómo sabemos que no eran hebreos, amados? How do we know that they were not Hebrews? A ver, ¿alguien? Porque estaban clamando a quienes? A sus Elohim. They were crying out to their demons, their Elohim, but no one is only crickets. Solamente puro, ¿cómo se dice?
silencio y nada pasaba, sino al contrario, amados. Muy bien, un poquito para adelante, amados. Capítulo 3, verso 6. Chapter 3, verse 6. Cuando las noticias llegaron al Melech de Nínive, él se levantó de su trono y se quitó el manto, su cilicio, se vistió el cilicio y se sentó en cenizas. When the news reached the Melech, or the king of Nineveh, he rose from his throne, he took off his cloak, dressed in sackcloth, and sat on ashes. Ahora, esto es bien importante, hermanos. ¿Qué significa la ceniza? What does the meaning of the word ashes means? ¿Qué significa las cenizas? What's the meaning of it? A ver, ¿alguien? No, ¿qué significa la ceniza? What's the meaning of ashes in the Torah? Recuerdo. ¿El recuerdo de quién? Aflicción, duelo, a duel, okay. Abraham, do you have any thoughts? Ashes. What does the meaning of ashes means in the Torah, in the scriptures? Kind of, yeah. Tiene que ver algo con nuestro Mesías, dice. Muy bien, sí. Las cenizas es básicamente de dónde a dónde se vuelve la persona cuando muere. Where does the person goes when he dies? Ashes. Lo que nos decían nuestros padres cuando se echaban las cenizas es decirle al Ser Supremo, no somos. Well, we're telling the Creator when they actually throw themselves with ashes, cuando se aventaban, como se dice, cenizas, ¿verdad? Se bañaban en cenizas, es básicamente decirle al Ser Supremo, no somos nada, somos polvo. We're telling the Creator, we're just dust, we're nothing. Esa es la representación del polvo, amados, o las cenizas. Ahora, esto es lo que estaba haciendo el rey. Ahora les voy a hacer una preguntita, amados, ¿ok? Porque esto es bien importante, porque se hacen estas preguntas hoy en día y tenemos que hacer y responder estas preguntas que son súper importantes. ¿Cuál es la importancia en el caso de Jonah, amados? Tenía su justificación en enojarse que no muriesen esas personas. Do you think that he was justified for them not to die? I mean, to die instead of be saved? Porque estaba bien enojado, ¿verdad? Because he was very upset that they were going to be spared. Él quería que ellos muriesen, ¿verdad? He wanted them to perish. Al revés, ¿verdad? It's the other way around. Vamos a ir a ver algo muy importante, un poquito más para adelante, hermanos. Cuando él ve la necesidad, when he sees the need of every citizen, cuando ve la necesidad de cada residente de esa ciudad, Nínive, lo que él está viendo es que ellos querían ¿qué? ¿Salvar qué? What is it that they wanted to do, these people? They wanted to save what? Their lives, right? They wanted to be spared. Querían ser salvos, ¿verdad? De la destrucción. Muy bien. Le voy a hacer una preguntita, amados. Voy a pause here for a moment. Voy a hacer una preguntita. ¿Ustedes saben ustedes creen que Jonah era un profeta de Israel? ¿Ustedes creen que los ninivitas sabían qué tan poderoso es Yahweh solamente por el profeta? Do you think that Nineveh, the city, the Syrians, they knew, including the king, that Jonah being a prophet from Israel, they already knew the background of Israel. You know, the crossing of the river, the Yam Suf, ¿verdad? Misraim, the death of the firstborn, everything. ¿Ustedes hubieran sabido ya todo eso, la historia, sí o no? Sí, amados, they knew, sabían todo esto. Entonces, ahora les toca a ellos. Now is their turn. ¿Ustedes creen que esas personas tenían que hacer un cambio radical? ¿Sí o no?
Do you think that they had needed to make a radical change? Yes or no? Le voy a hacer una preguntita, amados. ¿Era permanente el cambio? Was the permanent change? Yes or no? ¿Sí o no? The Teshuvah, el cambio, was it permanent o era temporal? ¿Era permanente o era temporal? Temporal. Ok. Mira lo que dice aquí, vamos, capítulo 3, verso 10. 3, verse 10. Cuando el Ser Supremo, when the Almighty Creator, saw that his deeds, that they have turned from their wicked ways, cuando el Ser Supremo vio que sus actos se habían vuelto de sus caminos perversos, él se aplacó y no trajo sobre ellos el castigo que había amenazado. He was pleased and did not bring upon the punishment that he had threatened or planned to. Entonces, le voy a hacer una preguntita, amados. ¿Qué es lo que nosotros decimos en este día? Y hemos dicho en los 40 días de Teshuvah, los 13 atributos, sí o no. Have we mentioned the 13 attributes of Yahweh? Yes or no? ¿Sí? Yes. Capítulo 34 de Shemot. Chapter 34 of Shemot, or Exodus. Ahí están los 13 atributos. The 13 attributes are there. Vamos un poquito más para adelante, vamos. Hay mucho, pero no lo quiero hacer tan largo, ¿ok? Muy bien, capítulo 4, verso 1. Chapter 4, verse 1. Pero esto causó mucho disgusto ¿a quién? A Jonah, y él se puso muy... But this caused much disgust in Jonah, and he became very, very angry. ¿Ustedes saben que él se quería matar? Do you know that he wanted to commit suicide? Sí, se quería morir. Se quería morir completamente. Él preferiría morirse que ver que ellos fueran salvos. He preferred being dead instead of the Ninevites to be saved. Ahora les voy a hacer una preguntita, amados. Un profeta, I'm going to ask a question. ¿Un profeta puede visualizar el futuro, sí o no? Is a prophet can visualize the future, yes or no? ¿Sí? ¿Puede visualizar? Can he visualize the future? Yes? ¿Estaba visualizando el futuro de Nínive en el futuro? Was it visualizing the future of Nineveh in the future? Sí. Yes. Él sabía, así como Yahweh, he knew as well as the Creator. That's the difference between Yahweh and Jonah. Esa es la diferencia de Jonah y el Ser Supremo Yahweh. Que Yahweh sabe el futuro y aún así tiene que. Our Creator knows the future. He sees the future, of course. And he still knows the future. And yet he has, y todavía tiene él, Rahem. ¿No dice en la escritura que Yahweh tiene Rahem hasta cuántas generaciones? Yahweh has mercy on Rahamim up to 1,000 generations. Quiere decir que usted y yo nunca de los nunca vamos a poder entender. That means that you and I will never, ever, ever will understand the word Rahamim. Because we understand it on our own terms. Lo entendemos en nuestros propios términos. Vamos a ir un poquito más adelante, amados. En el capítulo 4, chapter 3, capítulo 3 y 4, pero especialmente el 3, está hablando acerca de los 13 atributos. Chapter 3 and 4, basically 3, está hablando de los 13 atributos. He's talking about the 13 attributes of Yahweh. Vamos a ver rápidamente. Yahweh pasó delante de él y ¿qué dice? Wayikra, llamó, ¿verdad? Yahweh, Ayil, Rahum, Wehanun, ¿qué más? Erepayim. Y vuelve a pasar y dice, and he called, that means Wayikra, Yahweh, Ayil, Rahum, Wehanun, Erepayim. Los demás siguen aquí. Rab, Chesed, ¿verdad? Weemet, Chesed, Nosé Abon, Nosé Pasha y Nosé Chata.
Naka, o Naka, Rav Chesed, Weemet, Chesed, Nose Abon, Nose Pashat, Nose Chata, Naka. Todo esto son los que el Ser Supremo, all these are the 13 attributes of our Creator that He's actually showing the Ninevites. Esos son los 13 atributos que Yahweh está mostrando a los ninivitas y a unos siendo hebreos, even though they're not Hebrews. Pero lo está mostrando. Me puedo hacer una preguntita, amados. ¿Ustedes creen que estamos sirviendo a un Ser Supremo tan grande? Do you think that we are serving a very great Creator? Yes or no? Yes, absolutely. Porque es bien importante que nosotros pongamos nuestra mente a quién estamos sirviendo. Ahora, un poquito más adelante, amados. ¿Ok? Capítulo 4, verso 11. Así que no debería yo estar preocupado por la gran ciudad de Nínive, en la cual hay 120,000 personas que no distinguen su mano derecha a la mano izquierda, sin mencionar todos los animales. Shouldn't I become very concerned about the great city, Nineveh, in which they are 120,000 people who do not distinguish their right hand with the left hand without mentioning the animals? That means they don't even know their own selves. Quiere decir que estas personas no sabían nada de nada más. Le puedo hacer una pregunta, una matemática básica. 0 más 0 es 0 plus 0 es 2 ceros, ¿verdad? Amados, no sabían nada, amados. ¿Se imaginan nosotros, amados? Do you imagine us that we're still rebels? ¿Se imagina nosotros que todavía somos rebeldes? Y se imagina una persona de afuera comparando con una persona que aparentemente conoce Torah. Do you imagine the people outside comparing to the person who apparently knows Torah? We have to be really, really careful. Tenemos que estar muy sabiendo qué es lo que estamos haciendo hoy en día, amados. Muy bien. Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuándo se dio Matan Torah? When was Matan Torah was given? En este día, in this day. En este día se dio Matan Torah. ¿Qué tiene que ver Matan Torah con Hakippurim, amados? ¿Tenemos 15 minutos más? ¿Sí? Will you give me 15 minutes more? No one says, just crickets. Muy bien. Se lo voy a dar de todos modos. ¿Ok? Todos modos, no nos vamos a ir a ningún lugar. We're not going anywhere. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama? What's the name of the box? ¿Cómo se llama esta caja? De Aarón. El Aarón. De Aarón, that's the name of in Hebrew for the Ark of the Covenant. Muy bien. Este día, que es Yom Hakippurim, this day is Yom Hakippurim, y en este día, amados, se dio lo que es la Torah. Pero vamos a rápidamente esto, amados. ¿Cómo se llama este año? En azul. What's the name of this on the right side? Shemitah. Shemitah son cada 7 años. Shemitah is every 7 years. 7 por 7 son, 7 times 7 is 49. Entonces vamos a la segunda Shemitah, ¿verdad? La tercera Shemitah, the third Shemitah, fourth, cuarta, quinta, fifth, sexta, sixth, and la séptima, the seventh Shemitah. Séptima Shemitah. Y vemos que el 50avo, and the 50th, ¿qué es? Es un Yobel, es a year jubilee. ¿Qué se hacía un año de jubileo? What happened on the year jubilee o Yubel? Se tocaba el shofar. The shofar was blown. ¿Qué más? ¿Qué se hacía con las personas que eran encarceladas? What happened to those who were incarcerated? Freedom. Con aquellas personas que tenían deudas.
those who have debts, they were forgiven. Aquellos que eran esclavos, those who were slaves, ¿qué pasaba? Los dejaban, they were free. ¿Qué más? ¿Qué más, amados? Las tierras, the lands, las tierras eran, ¿qué? Se las devolvían, they were given back to their original owners. ¿Qué pasó en 1948? What happened in 1948? ¿Qué pasó en 1948? Israel became as an state. No other nation in the entire world, no hay ninguna ciudad en todo el mundo, en toda la historia, in the whole history of mankind. En la historia del hombre nunca ha pasado esto, que una nación se desvanezca y vuelva una vez más. No other nation has ever vanished and come back again. Israel happened. Capítulo 61, chapter 61 de Isaías, Ishayahu 61 o Isaías 61, habla acerca de eso. Muy bien. Ok, ponga mucha atención. Please pay attention, please. Lo que mira aquí en el monitor, what you see in the monitor, es los 40, 40, 40. La trayectoria de, y voy a ir rápidamente, ok, ahorita vamos a ir rápidamente. Shavuot es cuando se dio las 10 palabras. Shavuot was where the 10 words were given. Chapter 20, capítulo 20, por favor, de Shemot, capítulo 20, or Exodus 20, it says, these are the words of Yahweh. Son 10, ¿verdad? There are 10. No son mandamientos, they're not commandments. Those are devarim, those are words. Son 10 palabras, 10 pronunciaciones que Yahweh dio. ¿Qué pasó en esos 40 días, amados? What happened in those 40 days? A ver. ¿Qué pasó? Era el pacto matrimonial. That was the marriage covenant. ¿Qué pasó con el pacto, amados? ¿Se quebró o no se quebró? It was broken, right? Se quebró. Muy bien. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Why? Because of the sin of the golden calf. Por el pecado del becerro. Entonces, ¿qué es lo que hace Moshe? ¿Qué es lo que hace Moshe? What does Moshe do next? Ve a pedir teshuvah. He goes and asks for to return. Okay? 40 días más. 40 days more. Llegamos, we come to el sexto mes. We come to the 6th month. Okay? Llegamos al sexto mes. ¿Y qué pasa, amados? ¿Qué pasa? What happens here? A ver, ¿quién llega aquí en historia? In history, who comes here? There's an event. Hay un evento aquí. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Pa una? ¿Pa dos? Was one? 1, 2, 3? ¿Ah? No, ese es el sexto mes. Yo en teoría es el séptimo. Okay? Yo les iba a dar un premio. I was going to give you a reward. But no one. Okay. I'm just going to get it back. Lo voy a devolver. Muy bien. 40 días más después. Ahorita vamos a ir. Okay, ahorita vamos a ir. 40 días más. ¿Qué empieza allí, amados? ¿A qué? ¿A renovar qué? El pacto matrimonial. To renew the marriage covenant. Otros 40 días. ¿Y cómo se llaman esos 40 días, amados? 40 días de qué? 40 days of what? Teshuvah. 40 días de Teshuvah. Ahorita, we are going to see all this. I'm just going real quick. Y llegamos para when we come to this day. ¿Cómo se llama este día? ¿Cómo se llama este día? Yom Hakippurim. Este día también no se dio la Torah allá en las 10 palabras. The 10 words were just the 10 words. The Torah was given in this very day. En Yom Hakippurim. Y lo vamos a ver, amados. Entonces,
Rápidamente. Just real quick. Please take notes. Por favor, tomen nota. Capítulo 9, verso 9. Yo había subido a la montaña para recibir los lujots de las piedras y las tablas, las cuales estaba escrito el berit de Yahweh había hecho con ustedes. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches sin comer comida ni beber agua. I have gone to the mountain to receive the stones without the luchots, the tablets in which was written the covenant that Yahweh had made with you, and I stay on the mountain 40 days and 40 nights. Esos son los primeros, those are the first, ¿qué? What? 40 days, 40 días, los primeros, rápidamente. Llegamos al pecado de el becerro. We come to the sin of the golden calf. And from the moment all the way to the 6th month, 40 días. Devarim, Deuteronomy 9:18, 9:18. Entonces caí delante de Yahweh como lo hice la primera vez, por 40 días, durante cuyo tiempo no comí nada ni bebí nada, agua, todo a causa del pecado de ustedes cometieron por hacer lo que había sido malo en los ojos de Yahweh y provocarlo. ¿Estamos viendo ahí, amados? Then I fell before Yahweh as I did in the first time for 40 days and 40 nights, during which time I ate nothing and drank no water, all because of the sin you have committed in doing what was evil in the eyes of Yahweh and provoking it. ¿Estamos viendo, amados? We seen this 40. Vamos a ir rápidamente, amados. Hay más. There are more, but I can give it to you later. Se los puedo dar después por el tiempo. Llegamos al 6º mes. We come to the 6th month, ¿verdad? Llegamos al 6º mes, ¿verdad? ¿Hasta dónde? A Yom Hakippurim. We come to the 6th month hasta Yom Hakippurim. 40 días. That's the marriage renewal. Es el pacto de renovar. Muy bien. Devarim, Deuteronomy 10:1. En ese tiempo Yahweh me dijo, corta los 2 lujots de piedra como las primeras, sube a la montaña y haz un arca de madera. At that time, Yahweh said to me, cut 2 luchots or stones like the first, go up in the mountain and make an aron or ark. ¿Estamos viendo la secuencia ahí, amados? Estamos viendo qué pasó en los primeros 40 días, nada pasó hasta que pasó el pecado del becerro. Nothing happened after the first 40 days, unto the sin of the golden calf. Cometieron el pecado, ¿verdad? Y volvió otra vez, ¿qué? And after the sin of the golden calf, he went up to 40 days. Volvió 40 días más. Y se acuerda que había quebrado las piedras, ¿verdad? Remember that he broke the tablets? Las vuelve a renovar una vez más. Y esta es la tercera vez. These are the third time that he went up there. Vamos a ir rápidamente, amados. Quiero ir, amados, aquí, por favor. ¿Ok? Libro de Mateo, Shem Tov Matthew in Hebrew, or Matthew chapter 4, verse 2, 1 and 2. Nuestro Mesías, and I'm going to take you here real quick. Aquí. Por favor, miren, por favor, y por favor apunten, amados. En este mes, el 6º mes, ¿ok? El 6º mes, en el primer día de ese mes, in the 6th month, in the first day, the Mashiach went to do this. Nuestro Mashiach vino a hacer ¿qué? El ayuno. ¿Cuántos días tiene el 6º mes, amados? A ver, 31. Ay, ya lo estoy probando. Ok, muy bien, 31, muy bien. A ver, ¿qué dice ahí, amados? Ayunó, ¿qué dice? 40 días y 40 noches y después de esto estuvo hambre. He fasted how many days? 40 días y 40 noches. And 40 nights, and after he went, he was hungry. 40 días, amados. Esto es bien interesante, amados, porque está cumpliendo
lo que la Torah dice. Our Mashiach fulfill exactly what the Torah says. 40 días de Teshuvah que nuestro Mashiach está haciendo, hermanos. 40 días de Teshuvah. Ahora, estos 40 días, these 40 days of Teshuvah are very, very important. Miren lo que dice aquí, hermanos. Y por favor pongan mucha atención a lo que voy a traer. Ya estamos terminando. We almost closing. Isaías 58, verso 5. Ustedes se acordaron que alguien pasó a leer esto, ¿verdad? You guys remember somebody went by and read this, right? Earlier. Muy bien. ¿Qué dice allí? 58, verso 5. Isaiah 58, 5. Este es el tipo de ayuno que yo quiero en un día cuando la persona mortifica su alma, dice. Is this like the fast I would choose, a day for a man to afflict his soul? That's what the Creator is asking us. Mira el verso 6, verse 6. Yo no he escogido tal ayuno, dice Yahweh, libera toda carga de iniquidad, desata coyuntas de yugo, deja ir a los pobres, a los oprimidos. ¿Qué dice ahí, amados? ¿Qué dice ahí? ¿Y cancela qué? ¿Toda cuenta? And this is not the fast that I chosen, to open bands of wickedness and undo thongs on yoke, and to send out the oppressed ones free, even that you pull off every yoke. ¿No se hacía esto en un Yubel? Wasn't it this happening on a Jubilee? We just talked about it, ¿verdad? Se hacía. Entonces, nuestro Mashiach, so therefore, our Mashiach, chapters, we're about to go in there. Give me a moment. Ahorita vamos a llegar. Miren lo que dice aquí, hermanos. Look what it says here, book of Luke. Capítulo 4, verso 16, 4:16. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado en Shabbat, y fue a la sinagoga como de costumbre, se puso de pie para leer. Look what it says here. And he came to Nazareth, where he was brought up, and as his custom, he went up on the day of Shabbat into the synagogue, and he stood up to read. Le voy a hacer una preguntita, amados. Este es Yom Hakippurim, ¿verdad? ¿Sí? This is double Shabbat, right? This is double Shabbat, a weekly Shabbat y Shabbat de festivo, ¿verdad? Es un Shabbat festivo y un Shabbat Shabbatón. ¿Es Yom Kippur Shabbat? ¿Es Yom Kippur a Shabbat? Yes or no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Nuestro Mashiach entró un Hakippurim y también entró un año de Yubel. Porque lo está diciendo allí. Mire cómo dice ahí, amados. Capítulo 4, verse 17. Ya casi terminamos. We almost closing. Le entregaron el rollo del profeta Yeshayahu, desenrollando el pergamino, lo encontró donde estaba escrito. ¿Qué es lo que dice capítulo 61 de Yeshayahu, amados? El Ruach de Yahweh está sobre mí, por tanto me ha ungido para anunciar ¿qué? Las besorot, las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar ¿qué? Libertad ¿qué? Y no dice allá donde dice habla acerca del ayuno, amados. No dice allí, ¿verdad? ¿Habla acerca del ayuno o no? El verdadero ayuno es este que estaba haciendo el Mashiach. Proclamar libertad a los cautivos, vista al renovar a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos. This is a true fasting that he was doing to free those who were oppressed, to give light, to shed light, to give sight to those who are blind. That's the true fasting. Eso es bien importante que está haciendo nuestro Mashiach aquí, amados. Y no solamente esto. ¿Qué es lo que hicieron es lo que estaban en la sinagoga? What happened after he was cast out of the synagogue? Lo echaron de la sinagoga, ¿sí o no? ¿Y para dónde lo llevaron? Where did he took him? Ahí dice, it says there. They took him to a cliff. Exactly what happened on Yom Hakippurim, ¿verdad? Exactamente lo que pasa en Yom Hakippurim, amados. No lo quería hacer muy largo, amados, porque hay más. Pero les digo algo condensado, porque se quedaron como con los ojos bien abiertos, amados, como que les voy a echar gotas. Muy bien. Hasameach, we're closing. Hasameach, amados, Yom Hakippurim. En este día, amados, sinceramente es un día bien alegre y también al mismo momento de pensar cómo estamos con Kadosh Baruj y con los demás. ¿Estamos haciendo las cosas correctas, amados?
Hemos corregido lo más, ¿cómo se dice? Lo más que nos hace caer todo el tiempo. Are we actually uh, correcting our errors? And one of the major errors, hay ¿cómo se dice? Algo que nos hace caer todo el tiempo. Is something on our members that make us fall all the time. ¿Cuál es? Uno de los miembros de nosotros, no miembros, sino miembros de nuestro cuerpo. Pues todos se miran así. I said a member. I said, who's member? No, un miembro de nuestro cuerpo, amados. La lengua, our tongue.